El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunirá este domingo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida. Según Kiev, ambos mandatarios discutirán un eventual alto al fuego con Rusia. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El fin de la guerra en Ucrania, un plan de paz de 20 puntos y cuestiones territoriales serán algunos de los temas que estarán sobre la mesa en el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodymyr Zelensky, previsto para este fin de semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que los ataques contra objetivos del grupo terrorista Estado Islámico en Nigeria buscan proteger a los cristianos de ese país, que según el mandatario estadounidense son víctimas de una masacre. Y en California, los habitantes se preparan para afrontar más inundaciones. Las fuertes lluvias y las crecidas del agua inundan casas, atrapan a los residentes y aumentan el peligro en los viajes durante las vacaciones de fin de año. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que se va a reunir con su homólogo estadounidense Donald Trump durante el fin de semana en Florida. Según el mandatario ucraniano, tiene previsto discutir con el presidente Trump las garantías de seguridad para Ucrania y el plan de paz de 20 puntos, que estaría listo en casi un 90%. Un acuerdo económico y cuestiones territoriales también estarán sobre la mesa, aunque Zelensky no dejó claro si se planea cerrar definitivamente los puntos de la agenda. El anuncio llega luego de que Zelensky dijera haber sostenido un buen diálogo telefónico con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner. Ampliamos ahora informaciones con el periodista Argemino Barro, a quien saludamos a esta hora en Nueva York. Argemino, gracias por estar con nosotros. ¿Qué otros detalles nos puedes contar sobre este encuentro que sostendrán este fin de semana en Florida el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky? Bueno, yo diría que lo más interesante es que los ucranianos están flexibilizando posiciones para intentar alinearlas con las posiciones mostradas por el gobierno de Donald Trump. Específicamente, Zelensky parece haber aceptado la idea de crear una zona desmilitarizada en la región del Donbass, particularmente en la provincia de Donetsk, con una condición, y es que los ucranianos se retirarían de parte del territorio para crear esta zona desmilitarizada, pero los rusos tendrían también que retirarse de una parte equivalente del territorio, y esta zona se transformaría en una zona económica libre. Luego, el otro punto interesante es que los ucranianos quieren implicar a los norteamericanos en el futuro de Ucrania por la vía económica, en esta zona libre que se crearía en el Donbass, y también con un manejo conjunto de la central nuclear de Zaporilla por parte de las autoridades ucranianas y estadounidenses, y también en el plan de reconstrucción de Ucrania, donde los Estados Unidos, por fuentes públicas y privadas, invertirían 100.000 millones de dólares, más otros 100.000 de la Unión Europea. Queda por ver si las últimas diferencias van a ser limadas este domingo entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, pero es destacado que los ucranianos hayan intentado alinear posiciones con el gobierno de Trump. ¿Hay razones para ser optimistas con esta reunión de Trump y Zelensky, Argemino? Bueno, en el corto plazo, por las razones mencionadas, sí que puede haber razones para el optimismo, en el sentido de que Ucrania y Washington acercarían posiciones, pero si adoptamos una visión un poquito más global, yo creo que no hay realmente muchos motivos para ser optimistas, más que nada porque Rusia ha planteado desde el principio demandas más tajantes. Los rusos quieren el control completo del Donbass, de Lugansk y Donetsk, y no está claro que aceptasen una zona desmilitarizada, una zona libre económica. Tampoco está claro que aceptasen que la central nuclear de Zaporilla estuviese en manos de los ucranianos y de los norteamericanos, pero sobre todo el régimen de Vladimir Putin está completamente orientado hacia la guerra. Por ejemplo, en la economía, algunas estimaciones dicen que su gobierno está invirtiendo hasta un 40% de la economía en el esfuerzo de guerra, con lo cual tiene mucho capital político y económico invertido en la conquista de Ucrania, y todas las palabras y todas las acciones del gobierno ruso apuntan a que están confiados en que pueden llegar a forzar la capitulación de Ucrania. Y dado que el gobierno de Donald Trump ha sido bastante abierto a las posiciones del Kremlin, yo creo que en el medio plazo no hay razón realmente para ser optimistas.
Argemino Barro en Nueva York, gracias por estas informaciones a propósito de este encuentro entre Trump y Zelensky. A ustedes. Y vamos ahora hasta Gaza porque allí los hospitales luchan por permanecer abiertos a medida que se agrava la escasez de suministros y combustibles. En la región central de la Franja, uno de los principales centros médicos se ha visto obligado a tomar decisiones drásticas para seguir funcionando. Dentro del hospital, el personal se enfrenta a una crisis que amenaza incluso la atención más básica. La oscuridad se ha convertido en algo habitual en el hospital Al-Ouda en el centro de Gaza. Por la falta de combustible, el personal utiliza las linternas de sus celulares para revisar los equipos, examinar a los pacientes y prestar los servicios más esenciales. El hospital, que normalmente atiende hasta 1.000 pacientes al día, asegura que se ha visto obligado a suspender la mayoría de los servicios por falta de combustible para los generadores. La crisis a la que se enfrenta el hospital Al-Ouda es la escasez de combustible. No hay perspectivas que indiquen que hoy o mañana se dispondrá de cantidades de combustible para volver a llenar los depósitos y las reservas del hospital. Siguen operativos los servicios de urgencias, maternidad y pediatría. Para ello, el hospital ha tenido que alquilar un pequeño generador, pero debido al gran número de pacientes, posiblemente no sea suficiente. Es el principal hospital materno-infantil con 40 a 50 partos diarios y una media mensual de entre 1.250 y 1.500. Además, realizamos unas 40 intervenciones quirúrgicas al día. Cientos de pacientes ya están esperando operaciones postergadas, mientras que otros son enviados a casa. Hay cientos de pacientes en lista de espera a los que hay que sumar otros servicios como pediatría, urgencias y consultas externas. Las autoridades hospitalarias piden urgentemente combustible y advierten que los servicios que aún funcionan podrían dejar de hacerlo. Para los pacientes en Gaza, esto pondría cada vez en mayor riesgo su atención médica. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. En Siria, una explosión en una mezquita de la ciudad de Homs ha causado al menos 8 muertos y múltiples heridos. La oficina de prensa de la ciudad explica que un artefacto explotó en el interior del edificio. La violencia sectaria ha ido en aumento en Siria desde que el líder Bashar al-Assad fuera derrocado el año pasado. La policía francesa ha detenido este viernes al sospechoso de apuñalar a 3 mujeres en el metro de París. Las autoridades indicaron que el presunto atacante, un hombre de 25 años y quien ya era conocido por la policía, fue localizado con la ayuda de cámaras de seguridad y dispositivos de rastreo de teléfonos celulares. Israel ha anunciado que reconoce a la República Separatista de Somalilandia como un Estado independiente y soberano. Con ello, Israel se convierte en el primer país en reconocer a esa región autónoma. Somalilandia declaró su independencia de Somalia en el año 1991. El presidente de Somalilandia calificó la medida diplomática de Israel como un momento histórico. Somalia y otros países como Turquía y Egipto han condenado esta decisión. Y Estados Unidos ha lanzado ataques contra las fuerzas del Estado Islámico en Nigeria. Se trata de una medida que el presidente Donald Trump advirtió que tomaría si continuaba lo que él califica como la masacre de miles de cristianos en ese país africano. El gobierno de Nigeria confirmó que los ataques aéreos se realizaron de manera conjunta con Estados Unidos y asegura que las operaciones fueron exitosas. El Departamento de Defensa facilitó estas imágenes del lanzamiento de misiles dirigidos, según afirman, contra los llamados terroristas de Estado Islámico. Este video, obtenido por DW, muestra uno de los lugares atacados en la región donde existe una pequeña pero cada vez más numerosa facción de militantes llamada Lakurawa. Está ubicada en el noroeste de Nigeria, en el estado de Sokoto, en la frontera con Níger.
Según informes, Estados Unidos realizó vuelos de vigilancia casi a diario sobre la región. El presidente Trump anunció los ataques en sus redes sociales, afirmando que Estados Unidos atacó a terroristas que habían asesinado brutalmente a cristianos inocentes. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria confirmó los ataques y admitió que coopera con Estados Unidos. Estamos trabajando en eso. Hemos estado en estrecha colaboración con los estadounidenses. Es lo que siempre hemos querido, trabajar con los estadounidenses y con otros países para combatir el terrorismo y poner fin a la muerte de nigerianos inocentes. Mi gran miedo ahora es que vaya a haber una represalia enorme por parte de los terroristas por lo que ha sucedido. Para mí es un paso adelante. Hubo ataques a ciudadanos, a propiedades, secuestros en todo el país y el gobierno no parece tener la capacidad para hacerles frente. No apoyo lo que ha hecho Estados Unidos porque va a perjudicar a nuestro país, Nigeria. Y apoyo a Donald Trump, que venga a Nigeria y nos ayude. Trump anunció el mes pasado los ataques contra objetivos terroristas nigerianos con el fin de salvar a los cristianos. Si atacamos, será rápido, contundente y decisivo, de la misma forma como los terroristas atacan a nuestros queridos cristianos. Desde 2009, grupos yihadistas desarrollan acciones guerrilleras en el norte de Nigeria, pero las víctimas son en su mayoría musulmanas. El gobierno agradeció, no obstante, el apoyo recibido el día de Navidad. Los nigerianos que están a favor de la operación militar de Estados Unidos consideran que una intervención estadounidense a corto plazo beneficiaría a todos. Y vamos a Sudamérica porque el ex jefe de la Policía de Carreteras brasileña, Silvinei Vázquez, quien huyó del país tras ser condenado como cómplice en el juicio por intento de golpe de Estado del expresidente Jair Bolsonaro, ha sido detenido en Paraguay. Así lo dieron a conocer este viernes fuentes policiales de ese país. A principios de este año, Silvinei fue condenado a más de 24 años de prisión que debía cumplir bajo arresto domiciliario, pero huyó de Brasil tras cumplir solo una parte de su condena. La Corte Suprema condenó a Bolsonaro junto a otros ex colaboradores, entre ellos Vázquez, por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de octubre de 2022 con el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Y en Estados Unidos, California se prepara para un clima aún más extremo luego del azote del viento, la lluvia y la nieve. Al menos 2 personas murieron en incidentes relacionados con la tormenta. Las autoridades advierten que el peligro no ha terminado, con posibles inundaciones repentinas y también con avalanchas. Estos residentes de San Bernardino fueron rescatados mientras un torrente furioso inundaba sus casas. Una tormenta implacable inundó distintas regiones de California, convirtiendo esta Navidad en la más lluviosa para el centro de Los Ángeles en 54 años, según informaron las autoridades. Nunca hemos tenido una tormenta como esta. San Bernardino fue una de las zonas más afectadas cuando un fenómeno conocido como río atmosférico transportó grandes masas de humedad desde Hawái a través del Pacífico y las arrojó sobre la costa oeste de Estados Unidos. La tormenta arrojó muros de agua, lodo y escombros que se estrellaron contra las casas y los puentes, separando a las familias, obligándolos a cambiar sus planes festivos. No esperábamos pasar la Navidad encerrados en casa y con servicios limitados. Pero la otra cara de la moneda es que puedo estar agradecido de pasar tiempo con mi familia. La temporada también sirvió de inspiración para este hombre que caminó 2 kilómetros a través de las aguas de la inundación para rescatar a los gatos de su mamá. Me parece muy conveniente porque se supone que las fiestas son para estar juntos y ayudarse unos a otros. Así que por muy mal que suene, me parece bien tener una oportunidad como esta para salir y ayudar a la gente. 6 condados de California han declarado el estado de emergencia y las autoridades advierten a los residentes que tengan especial cuidado en las carreteras si van a viajar durante la temporada navideña. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de 1 hora con más noticias.